Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza. Hola, muy buenos días. Qué gusto siempre que nos acompañen aquí entre dos. Estamos al inicio de semana y a mitad del mes de julio y como siempre tenemos muchos temas que nos importan o que nos deberían de importar en esta conversación aquí entre dos. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre, seguramente usted las ha visto, estas personas a las que cada vez vemos con mayor frecuencia en los cajeros de los grandes centros comerciales. Son las personas adultas mayores que trabajan como empacadoras. Vamos a hablar sobre sus condiciones laborales y por qué tienen que recurrir frecuentemente a este oficio. Además, vamos a platicar sobre la forma en que las mujeres en Yucatán, escuche por favor, se han organizado para entrenar en artes marciales mixtas. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues como una práctica de defensa personal y así evitar ser víctimas de violencia machista. Muy interesante, sin duda, los temas que vamos a tratar, como siempre, el día de hoy. Y bueno, les recuerdo que estamos en todas las redes sociales, nuestro sitio web noticias.imer.mx y nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27. El trabajo en la tercera edad representa la continuidad de la independencia económica personal. Es la necesidad, en pocas palabras. Para muchas personas adultas mayores, el ingreso que perciben complementa el apoyo que reciben a través, por ejemplo, de programas sociales y les ayuda a solventar gastos en consultas médicas, medicamentos y también en su canasta básica. Bueno, el trabajo de empacador o empacadora es más común entre las personas adultas mayores. Sin embargo, en la mayoría de los casos este empleo es voluntario, por lo que no tienen pues un salario fijo ni tampoco una relación laboral formal con la tienda para la que están trabajando como empacadores. Y bueno, un dato muy interesante dice que pues un 49% de trabajadores son adultos mayores que no tienen ningún tipo de prestación. Así la situación, desafortunadamente, para las personas adultas mayores que necesitan trabajar. ¿Para qué? Pues sí, para complementar su vida, para pagar sus medicinas, en fin. Vamos a escuchar esta cápsula que preparó mi compañera Ana María Muñoz. Según estimaciones del Consejo Nacional de Población, en México viven casi 18 millones de personas adultas mayores. De acuerdo con el hoy extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de 2018 a 2022, el porcentaje de la población de 65 años y más en situación de pobreza disminuyó, en parte por el aumento en la cobertura del programa de pensión para adultos mayores. Sin embargo, de acuerdo con el último informe del Coneval, en 2022 el 31.1% se encontraba en situación de pobreza, por lo que millones continúan trabajando para sobrevivir.
Según el Instituto Nacional de Geriatría, actualmente 1 de cada 4 adultos mayores de 65 años permanece en el mercado laboral en el país. Su mayor desafío es la precariedad, ya que la mayoría trabaja en empleos donde no firma un contrato ni percibe un salario fijo. Es el caso de los cuidacoches en centros comerciales de León, quienes, según un estudio reciente de la Universidad de Guanajuato, dependen exclusivamente de las propinas y son despreciados por los automovilistas. La situación es similar en el caso de los empacadores en tiendas de autoservicio, el empleo más común de los adultos mayores en la actualidad. Cifras del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores señalan que actualmente hay en promedio 20,000 personas adultas mayores distribuidas en cajas de cobro de grandes cadenas comerciales. La mayoría trabaja bajo el esquema de voluntariado. Esta modalidad les permite laborar en jornadas reducidas y flexibles para proteger su salud, pero tiene varias desventajas. La primera es que legalmente no existe un contrato de trabajo ni una relación laboral formal entre la persona y la tienda. Las empresas actúan únicamente como facilitadoras de un espacio seguro bajo el convenio con el INAPAM. En segundo lugar, al no percibir un salario base, las y los empacadores dependen únicamente de las propinas que les otorgan los clientes. Un estudio de la Universidad Autónoma del Carmen reveló que en 2021 una persona mayor obtenía 31 pesos por cada hora que laboraba en un centro comercial de Ciudad del Carmen, Campeche. Además, para ser aceptados, deben contar con seguridad social derivada de una jubilación o por el registro de algún familiar directo. Las tiendas de autoservicio tienen obligaciones con las personas empacadoras mayores, aunque no son muchas. De acuerdo con los lineamientos de la Secretaría del Bienestar y del INAPAM, la principal es asegurarse de que su jornada no sea mayor a 6 horas. Tampoco les deben permitir trabajar en más de una tienda, y en caso de que se rompa algún producto o exista algún problema por la falta o el daño de un artículo, será la tienda quien absorbe el reembolso o el cambio. Si la persona llega a sufrir un accidente, el personal de la tienda deberá llamar a una ambulancia y avisar a un familiar. Especialistas de la UNAM señalan que, aunque el trabajo de empacador provee de un ingreso y mantiene activas a las personas mayores, no es el ideal para su estabilidad económica, por lo que siguen siendo vulnerables. Para Imer Noticias, Ana María Muñoz. Para abundar en este tema relevante de lo que enfrentan muchos adultos mayores, desafortunadamente en nuestro país, que tienen, como les digo, la necesidad de complementar su cartera, su bolsillo, para enfrentar pagos de medicamentos, de enfermedades, en fin. Pero agradezco muchísimo, como siempre, que nos tome la llamada Gabriela Farías. Ella es abogada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, también especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social y Fiscal. Gabriela, gracias por estar aquí entre dos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Patricia. Muchas gracias a ti. Gracias a Imer por el espacio. Gabriela, escuchábamos en esta cápsula de Ana María Muñoz, pues la situación lamentable que enfrentan muchos adultos mayores que se ven en la necesidad de complementar su pensión, lo que reciben, sobre todo que también se han enfocado mucho al trabajo de empacador y de empacadora, pero sin seguridad social. ¿Qué nos comentas? Sí, lamentablemente es una situación que vivimos en el país y como comenta Ana María, pues estos datos son una fotografía de una precariedad que se repite todos los días en este tipo de industrias y que, pues, como también comentaban, lamentablemente muchas veces son personas que ni siquiera están registradas como empleos formales, ¿no? Y por lo tanto, pues tampoco tienen seguro social. Así es, viven en la mayoría de los casos de las propinas que las personas les dan cuando van a un centro comercial. ¿Es así?
Sí, correcto, viven de las propinas, de la informalidad, pues de estar ahí en las instalaciones y cubriendo turnos de 4 a 6 horas y muchas veces siquiera con espacio para sentarse o descansar, ¿no? Y pues completamente en la informalidad. Ahora, la pregunta que muchas y muchos nos estamos haciendo, ¿qué se puede hacer en estos casos? Y te lo preguntamos a ti como experta en Derecho Laboral y Seguridad Social y Fiscal, Gabriela Farías. Bueno, en estos casos, pues obviamente aquí falta una intervención importante por parte del Estado, en donde se promueva la contratación de personas adultos mayores, se legisle al respecto, exista infraestructura, existan capacitaciones, exista esta obligación de los empleadores de meterlos al mercado formal pues para tratar de sacar el mejor provecho de este conocimiento y de estas personas adultos mayores que pueden también brindar buena productividad, buen conocimiento y buena experiencia a los centros laborales y no solo a los centros de autoservicio, sino también a cualquier tipo de industria, ¿no? De empresa. Así es, en cualquier industria, en cualquier profesión, pero sobre todo, Gabriela Farías, creo yo, quitar el estigma de que, bueno, eres una persona adulta mayor y ya no estás en condiciones de trabajar de manera formal, porque esa es una realidad que enfrentan estas personas. Claro, sí, son las violaciones más comunes en el derecho laboral hacia los adultos mayores que vemos, pues la principal es la discriminación por edad y se da desde el reclutamiento, ¿no? Muchas veces las vacantes ni siquiera consideran a los candidatos mayores, ¿no? De entrada. Tampoco los meten a los programas de capacitación, los cuales suelen estar pensados a la población más joven. Entonces, y a esto pues súmale la falta de condiciones idóneas de trabajo, jornadas largas, tareas físicamente demandantes. Entonces, sí es importante que nos involucremos tanto los empleadores como el gobierno para promover esta contratación de adultos mayores. Ahora, desde tu punto de vista, Gabriela Farías, ¿tú cómo ves también la posición del sector privado precisamente en este asunto de dar pues seguridad laboral a las personas adultas mayores, especialmente en los centros comerciales? Pues la posición es, pues obviamente los invitan a trabajar, a que puedan prestar estos servicios en los centros comerciales y en cualquier otra industria, pero pues la posición también creo que va de la mano en que no existe como tal un incentivo fiscal, un incentivo legal que brinden tanto el gobierno como la ley para que se les invite a estos empleadores, a estos centros comerciales a contratar más adultos mayores, ¿no? O sea, creo que también falta mucho esta parte de incentivar a las empresas, a los mercados para que lo sigan haciendo, porque hoy en día sí lo hacen, en el ejemplo que tú pones, los centros comerciales, pero muchos de los adultos mayores ya cuentan con una pensión, entonces no pueden pasarse a un esquema formal como empleado porque tienen en riesgo el perder su pensión. Entonces creo que ahí vale la pena migrar hacia una formalidad, pero acompañado de la ley, ¿no? Así es, y lo que tú mencionas es muy importante, que también el propio gobierno pues establezca acciones que incentiven a las empresas, en todo caso, a proporcionar las mejores condiciones laborales para las personas adultas mayores. Es un trabajo conjunto, sin duda. Claro, sí, definitivamente tiene que ser en conjunto y para que no sea solamente un costo de la empresa, porque la empresa o el empleador también tiene que incurrir en costos para la capacitación, para la contratación de estas personas, sino también que haya una parte importante, una invitación por parte del Estado para que así sea y para que se contraten este tipo de personas. Y esto se ve en el derecho internacional, ¿no? O sea, en otros países sí existen estos incentivos, sí existe esta invitación y esta voluntad de los empleadores para contratar a personas de edad avanzada. Ahora, en este sentido va mi siguiente pregunta, Gabriela Farías. Por un lado, tenemos el asunto del envejecimiento poblacional. Esta es una tendencia de México y prácticamente de todo el planeta. La pregunta la enfoco en esto. ¿Cómo está México en comparación con otros países? Ya nos dabas un adelanto en el caso de los adultos mayores.
Bueno, en el caso de los adultos mayores, pues estamos viendo que hay una tendencia hacia que pues esto va a ser un país en corto mediano plazo para el 2050, en donde en menos de 25 años, una cuarta parte del país va a depender de que hoy construyamos leyes, empresas y empleos capaces de sostenerlos, porque va a ser una población de 60 años o más, ¿no? Entonces, creo que la demografía va hacia allá, por lo cual es un interés de todos que entenderlo para tener esta ventaja competitiva, porque si no nos vamos a quedar atrás y más importante, pues te vas a quedar sin la mano de obra que la propia demografía del país te va a exigir tener, nos guste o no. Así es, y además podría ser también la oportunidad para abrir pues diversos sectores donde las personas adultas mayores puedan seguir trabajando y puedan incluso seguir aportando a la economía nacional. Gabriela Farías. Claro, esto es muy importante porque también estas experiencias internacionales que han tenido otro país en donde invitan a estas empresas a colaborar con el adulto mayor han demostrado que hay menor rotación, hay mayor productividad, hay esta transmisión de conocimientos, o sea, realmente sí beneficia a todos, entonces sí es una invitación que se hace y que trae buenos beneficios para el empleador. Ahora, también me gustaría preguntarte, tú como especialista en derecho laboral, ¿tendrían que también tendría que legislarse sobre este tema de incorporación de adultos mayores en la economía formal? Gabriela, ¿es necesario esto? Claro, por supuesto, es muy necesario. Hoy en día, la Ley Federal del Trabajo reconoce la protección de grupos vulnerables, ¿no? Y prohíbe, entre esto, la discriminación por edad. Pero, y creo que este es el punto central, no contiene mecanismos específicos para promover la contratación, la retención, la capacitación de adultos mayores en las empresas. O sea, es decir, hoy en día tenemos el principio de no discriminación en la ley, pero nos falta esta política activa que convierta este principio en oportunidades reales de empleo. Así es, y hablas justo de la discriminación laboral y sí, efectivamente hay legislaciones, pero es un asunto, pues, ¿qué te puedo decir? Muy complicado porque efectivamente no se ha podido terminar con este estigma sobre el edadismo, la edad avanzada, ¿no? Claro, sí, definitivamente es algo con lo que vivimos y no solamente en el empleo, ¿no? Si en el día a día se piensa, tenemos ese edadismo en donde se considera que las personas mayores son una carga y no así un beneficio y donde pudiéramos sacar lo mejor de cada generación utilizando su experiencia, ¿no? Y se tiene esa idea de que no son productivos y no es real esto. Así es, y desde tu punto de vista, esto del abuso laboral es muy frecuente, particularmente en las personas adultas mayores. Gabriela Farías. Eh, Pues sí, sí es frecuente, sobre todo, como lo comentaba anteriormente, desde un inicio. O sea, lamentablemente desde el reclutamiento ni siquiera se les da la oportunidad porque la vacante no va dirigida hacia una persona de edad avanzada, ¿no? Entonces, desde un inicio se da esta discriminación y ¿por qué? Porque pues tenemos esta idea de que no nos funcionarían las personas de edad avanzada y qué es lo que pasa, lo que comentabas en un inicio, que es pues esta informalidad, ¿no? En la de, ok, no te contrato de una forma formal, pero te contrato bajo ciertas condiciones, por ejemplo, como dices, en el supermercado, lo cual a veces pues no tienen ni sillas para descansar y están en la completa informalidad. Entonces sí Ahora, se da. y en esos lamentables casos, ¿qué podrían hacer estas personas adultas mayores que están enfrentando esta situación? Ese es el asunto que, pues, preocupa sin duda, ¿no? Claro, sí, pues en realidad yo creo que es más lo que puede hacer la empresa, lo que puede hacer el empleador y lo que puede hacer pues, el gobierno, ¿no? Pues la persona adulta mayor pues puede levantar la mano y está en su derecho de hacerlo y exigir condiciones dignas para trabajar, para desarrollarse dentro del centro de trabajo, pero también el empleador pues debe cumplir con sus obligaciones laborales de otorgar, de dar, de brindar un trabajo digno y importante también mencionar que desde el año pasado es obligación de todos los empleadores proporcionar
sillas o bancos con respaldo a todos sus trabajadores, ¿no? Entonces, también cumplir con esta poca regulación que hay en materia es algo que deben hacer los empleadores e insisto, el Estado pues regular más al respecto porque pues hacia allá vamos. Así es. Y fíjate que lo que mencionas de que por lo menos debería de haber sillas junto a ellos para descansar. La verdad es que en mi caso, que voy al súper, yo no he visto esto, ¿eh? O sea, Claro, no sé tú cuál es tu opinión al respecto. sí, sí, lamentablemente no se ven, pero sí hay, es una obligación que sobre todo en estas industrias de comercio deben proporcionar de manera obligatoria un banco, una silla con respaldo y adicionalmente descansos periódicos. Entonces, pues tiene un año que se aprobó esto, le llaman la ley silla, entonces pues aquí faltaría la parte de los inspectores de la Secretaría del Trabajo que revisen Claro. y que hagan exigible el cumplimiento de esto. Así es. Fíjate, Gabriela Farías, que a mí me ha tocado cuando he ido al súper, pues preguntarle precisamente a las personas adultas mayores que están ahí ayudándote con los productos que estás consumiendo y les he preguntado por qué o cómo se iniciaron en esa actividad. Fíjate que también me han dicho que lo hacen porque no quieren estar solos en casa, porque quieren estar activos y no necesariamente, fíjate, por el asunto económico. Claro, claro, así es. Yo siempre he pensado que el trabajo dignifica y muchísimas veces lo que ves es que estas personas quieren seguir sintiéndose activas, quieren seguir sintiéndose pues parte de la sociedad, entonces por eso también la importancia de incorporarlos, ¿no? Así es, sin duda. Oye, y no sé si tú tengas algún dato sobre si se ha incrementado el número de personas adultas mayores precisamente en estos trabajos como empacadores, como empacadoras, estos trabajos informales en el país. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No tengo un dato estadístico como tal, pero pues es evidente, ¿no? Que es más lo que ves de personas adultas mayores en ese tipo de empleos informales y que están trabajando ahí en el supermercado, en bodegas y brindando esos apoyos. Ahora, es lo que vemos, no sabemos en otros sectores económicos si también se dan estos casos. ¿Tú qué sabes al respecto, Gabriela Farías? Claro, se da en otros sectores, pero mayormente en los que comentas, en los de autoservicio, en bodegas, en centros comerciales, porque es más fácil ahí pactar esta relación no laboral, sino como de prestador de servicios, para que sea rápido y para que pueda como rotar más fácilmente con otra persona. Se da más en este sector, pero evidentemente hay en otros sectores y a lo que quisiéramos llegar es que en todos los sectores se dé, pero una contratación formal, ¿no? O sea, que se tenga tanto en la industria de la televisión como comercial, como en toda la que se pueda y que lo permita, porque es una realidad que las condiciones físicas son distintas de un adulto mayor, pero en toda esta industria que se permita, pues la idea sería involucrarlos, ¿no? No, y tú mencionas algo muy interesante. La verdad es que no solamente en el caso de los adultos mayores que realizan este tipo de trabajo, sino prácticamente, Gabriela Farías, en todas las profesiones, ¿eh? Incluyendo Exacto. periodistas, ¿eh? Claro, claro, claro. Sí, Así es. es una situación que tiene que ver sin duda con el edadismo, con la discriminación por la edad, pero lo importante, Gabriela Farías, es que tenemos que trabajar todos y todas como sociedad, gobierno, iniciativa privada y todos los sectores. 100%, estoy 100% de acuerdo. Tenemos que trabajar todos los sectores, uno con el tema cultural, de quitarnos eso de que en la mente de que una persona adulta mayor no pudiera ser funcional dentro de un espacio de trabajo. Las empresas, pues diseñar estos puestos, jornadas adaptadas, un espacio de descanso, con turnos compatibles con sus condiciones físicas, la parte del gobierno, que los incluyan en estos programas de capacitación, que los incluyan, que inviten a las empresas a que trabajen, a que generen estos puestos de trabajo, y pues que veamos esta experiencia de los adultos mayores como un activo estratégico y no como un costo.
Así es, y fíjate, las iniciativas, hay algunas iniciativas que hay precisamente para incentivar el trabajo en las personas adultas mayores, pero debería de hacerse con mayor, pues con mayor proporción o visibilizar más este asunto. ¿Lo consideras así, Gabriela? Claro, yo creo que esta discusión sobre la inclusión de adultos mayores en México debería cobrar mucha relevancia, especialmente ahorita, porque como lo hemos comentado, pues estadísticamente vamos hacia allá, no vamos a dejar de ser un país de jóvenes. Así es. Este, entonces es muy importante que pongamos esto, que le demos prioridad. Y sí, actualmente, les comparto, existe una iniciativa de reforma a la ley presentada ante la Cámara de Diputados que va en esa dirección, ¿no? Proponer como obligación de los empleadores implementar las acciones necesarias para promover empleo a las personas adultos mayores. Pues ojalá que esto se pueda aprobar y que pues sí, cambie este panorama que tenemos actualmente. Gabriela Farías, te apreciamos mucho que hayas estado aquí entre dos a hablar de este tema interesante, relevante, porque efectivamente el envejecimiento poblacional ya está aquí. Y sí se necesita incentivar la participación de las personas adultas mayores, pues en la actividad económica, sin duda, pero además evitar la precariedad laboral. Gabriela Farías. De acuerdo, 100%, y yo me gustaría cerrar considerando que las empresas que entiendan esto que hemos platicado, pues van a tener una ventaja competitiva, y las que no, lamentablemente se van a quedar sin la mano de obra que ya por la propia demografía del país te va a exigir tener. Entonces, pues invitarlos a tomar esto en cuenta y a darle prioridad. Muchísimas gracias, Gabriela Farías, abogada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social y Fiscal, pero además conferencista y consultora. Gracias, de verdad, un abrazo, Gabriela. Gracias a ti. Buen día a todos. Buen Gracias, día. bye. Bueno, pues muy interesante sin duda la conversación con Gabriela Farías. Nos vamos a ir a una pausa. Fíjense que hoy tengo para ustedes este libro del Fondo de Cultura Económica, ¿Cómo me haces falta? Es un libro de Rogelio Quedea. Le voy a dar nuestro número telefónico, nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27, y le recuerdo que estamos en todas las redes sociales, en Imer Noticias, en Instagram, en X, en Facebook, y bueno, pues también en nuestra página noticias.imer.mx. Vámonos a una pausa, regresamos aquí entre dos. Oye, estamos conversando, te queremos oír. Mándanos un mensaje al 5566 31 24 27 o escríbenos en nuestras redes. Búscanos en Instagram como Imer Noticias o en Threads como @ImerNoticias. Aquí, entre dos. Regresamos. Antes de continuar con nuestro siguiente tema, bueno, quiero agradecer los comentarios como el de Alejandra Miranda. Dice: soy radioescucha de Imer. Hay una película de Bardem sobre el tema de la eutanasia que trató Alberto Nájar. Y dice también: existen muchas bodegas donde les pagan 300 pesos a las personas adultas mayores por empacar y solo pueden ir 2 días a la semana, y los adultos lo hacen principalmente por necesidad. Lo que dice, efectivamente así ocurre. Y también nos escribió Tania Rodríguez porque, como les dije, tengo el libro ¿Cómo me haces falta? De Rogelio Quedea, del Fondo de Cultura Económica. Y ahora sí vamos a otro tema muy importante que tiene que ver con la violencia, pues, intrafamiliar. Y ante el aumento de casos de violencia, una de las actividades a las que han recurrido las mujeres son, escuche, a las artes marciales mixtas, con las que buscan reforzar estrategias de defensa personal. Los invito a que escuchen esta cápsula que realizó Víctor Reyes y la redacción de Imer Noticias en voz de Ana María Muñoz.
En Yucatán, mujeres activistas y colectivas se han organizado de distintas maneras para enfrentar la violencia machista o inspirar a otras mujeres a luchar por sus objetivos. Algunas protestan con marchas y movilizaciones, otras a través del arte, y hay quienes lo hacen entrenando en artes marciales como un método de defensa personal y también de empoderamiento. Es el caso de María José Blanco, conocida como May, el demonio blanco, una de las protagonistas de un próximo libro de crónicas llamado Pelea como niña. O sea, yo nunca me vi en este deporte. Nunca creí estar dentro de una jaula peleando con otra mujer que igual entrena para pelear conmigo. Es algo que a mí me asombra mucho porque pues nunca me lo imaginé. Y me gusta inspirar a las mujeres y que sientan que, aunque lo vean raro, aunque no se lo crean ellas mismas, aunque tal vez sí lo han pensado en un momentito y se les olvida, yo siento que puede inspirarlas a que hagan lo que quieran hacer, que realmente hagan lo que les haga felices. La lucha de May es el eco de una escena cada vez más frecuente en Yucatán, donde se ha registrado un aumento en el aprendizaje de técnicas de autodefensa por parte de mujeres, con el fin de enfrentar situaciones de riesgo. Además de las clases organizadas por asociaciones y colectivos feministas, autoridades locales también organizan jornadas gratuitas de judo y defensa personal. La más reciente convocatoria gubernamental para estos eventos fue de 700 personas. Los entrenamientos en los municipios enseñan acondicionamiento físico, control del espacio de seguridad y ubicación de puntos vulnerables del atacante, y también abarcan técnicas operativas de autoprotección y maniobras de escape frente a sometimientos físicos directos. El objetivo específico es neutralizar e impedir el control físico de agresores en situaciones de alto riesgo dentro y fuera del entorno familiar. Las cifras sobre el entorno de violencia contra las mujeres en Yucatán dan cuenta del escenario que ellas enfrentan. Según datos de la Secretaría de las Mujeres Estatal, cada día proporciona 60 atenciones a mujeres y sus familias, principalmente en atención jurídica y psicológica, siendo Mérida la que concentra la mayor demanda de casos. En Yucatán, el 71.4% de las mujeres de 15 años y más han experimentado violencia a lo largo de su vida, una cifra superior al promedio del 70.1%. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, ENDIRE 2021, este es el perfil de los tipos de violencia que enfrentan las mujeres en Yucatán. El 55.6% ha experimentado violencia psicológica. Una de cada 10 mujeres de 15 años y más experimentó abuso sexual durante la infancia. El 29.4% violencia económica, patrimonial y o discriminación. Yucatán ocupa el 9º lugar entre los estados con mayor prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de la vida. Es el 3er lugar entre las entidades con mayor prevalencia de violencia por parte de la pareja actual o la última a lo largo de la relación. Es el 5º lugar con mayor prevalencia de violencia en la infancia. Es una obligación del Estado garantizar a las niñas y a las mujeres una vida libre de violencia. Nos encontramos en medio tiempo. Ya pasaron 3 años, estamos justamente en medio tiempo. No le vemos a la dirección técnica una estrategia en concreto. Incluso estamos viendo cómo ya hay varias personas que están pensando en lo que sigue. Las mujeres han llevado la lucha en defensa de sus derechos al cuadrilátero, los murales, las calles y frente a oficinas de gobierno, como escuchamos a las integrantes del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán, quienes a principios de este mes realizaron un performance para denunciar la atención insuficiente a casos de violencia. Aprovechando el ambiente por el torneo internacional de fútbol, sacaron tarjeta roja, amarilla e incluso marcaron faltas y goles para reclamar a los 3 niveles de gobierno que realmente apliquen las políticas públicas en favor de las mujeres. Con información de Víctor Reyes y el equipo de redacción, para Imer Noticias, Ana María Muñoz.
Para profundizar más sobre este tema, está con nosotros aquí entre dos la maestra Elisa Zúñiga. Ella es licenciada en Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Yucatán y maestría en Evaluación de Políticas Públicas en el Institute for Executive Education de Puebla y en Estudios Interdisciplinarios de Género en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, feminista. Fue directora general de Gobierno y Políticas Públicas de la Secretaría de Mujeres allá en Yucatán. Maestra, qué gusto tenerla aquí entre dos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Al contrario, un gusto poder participar con ustedes. Maestra, una pregunta que muchas y muchos nos hacemos es, primero que nada, ¿la violencia hacia las mujeres ha aumentado o se ha visibilizado, maestra? Sí, yo creo que justamente esa es la mejor forma de plantearlo. La realidad es que no solamente en Yucatán, sino en todo el país, la violencia contra las mujeres no es algo nuevo. Entonces, la realidad es lo que históricamente se ha luchado es por visibilizar esta problemática. Se han modificado incluso legislación para poder tipificar los diferentes delitos y eso ha ayudado a nombrarlos y al nombrarlos, pues se reconoce y se visibiliza. Por Entonces, supuesto. yo lo que diría es eso, es que ahora cada vez es más evidente y ya tiene un nombre y la sociedad también lo acepta. Nos enfrentamos también a un cambio cultural. Mucho tiempo las mujeres cuando vivían las situaciones de violencia, pues lo asumían como algo normal, algo que les tocaba. Aquí en Yucatán es muy común esta frase de pues es mi cruz, ¿no? Y entonces como me casé con él, pues me tengo que aguantar. Y esto ha ido cambiando cada vez más y pues eso ha permitido que cuando las mujeres viven alguna situación de violencia, conocen a las autoridades que se tienen que acercar y entonces y empiezan a iniciar diferentes procesos que pues primero el de denuncia evidentemente y con las diferentes instituciones para la atención de este tipo de violencias. Pero la realidad es esa, que la violencia, por lo menos aquí en Yucatán, no es nueva, es algo que tiene antecedentes históricos. Claro, es una violencia pues de siglos hacia las mujeres, que por fortuna lo importante es que hoy en día está visibilizada y se puede saber que bueno, que la violencia no solamente son los golpes, son los insultos, es el desdén, es la falta de apoyo económico, es decir, son muchas las formas de violencia, maestra, hacia las mujeres. Sí, mira, de hecho lo que comentas es cierto porque en la última encuesta, que también es importante mencionarlo, la última encuesta de relaciones de pareja, pues fue de 2020. Maestra, creo. Entonces, pues los datos. Sí, la escuchamos. Es que tuvimos ahí una pequeña falla de comunicación. Adelante, maestra. ¿Qué decía de estos datos? Les comentaba que la encuesta, la INDIRE, que es la que nos da más información sobre el tema, pues su última publicación fue en el 2022 con datos de 2021. Entonces no es como literal lo más reciente de este año o el año pasado, ¿no? Al final la estadística sí funciona, hay que tener consciente eso también. Y en esa estadística que fue 2021, en tema de pareja, la violencia que más se identificó, que yo creo que fue un gran logro, fue precisamente la violencia psicológica. Claro, claro. Porque ese tipo de violencia es la primer violencia que viven todas las mujeres y muchas veces no se identificaba como violencia. Entonces, que ya en esta encuesta se visibilice un 40% de permanencia de violencia psicológica para las mujeres en temas de pareja, de convivencia con la pareja, pues nos marca también esta misma línea de transformación que estamos viviendo, de reconocimiento y visibilización de la violencia contra las mujeres. Y me gustaría, maestra Elisa Zúñiga, que profundizara más para nuestras audiencias lo que se considera violencia psicológica. Bueno, violencia psicológica es, por ejemplo, estos malos tratos que se dan desde las palabras, desde la omisión, la famosa ley del hielo, ¿no? Cuando se enojan y ya no te hablan, ya no te quieren contestar, o las miradas cuando estás platicando y tú conversas algo, entonces te voltean y te ven con una mirada que entiendes perfectamente que mejor es que te quedes callada. Entonces no son violencias que, digamos, como la física, ¿no? Que es la cachetada, el golpe, el maltrato físico es mucho más evidente, sino la psicológica viene mucho también desde una cultura que a las mujeres históricamente nos han enseñado a atender, a servir. Y entonces cuando no cumplimos con esos roles, pues viene ese reclamo. Y lejos de identificar lo que eso es una violencia, pues muchas veces
se normalizaba que la mujer era la que estaba cometiendo el error, era la que no estaba cumpliendo con su rol. Entonces eso es lo que identifica la violencia psicológica. Por eso era tan difícil que las mujeres lo reconocieran y lo denunciaran. Porque cuando tú les preguntabas a las mujeres si vivían situaciones de violencia, te decían, no, a mí nunca me han golpeado. Claro. Entonces, pues no, la violencia no solo es los golpes, no es todo lo que viene antes de... Sin duda, maestra Elisa Zúñiga. Y vamos a este punto muy interesante, el aumento que hay allá en Yucatán sobre las artes marciales mixtas. Platíquenos, maestra, ¿y por qué efectivamente se dio esto en Yucatán? Pues yo creo que parte de la misma transformación que estamos viviendo es quitar ese sesgo de que existen deportes para hombres y deportes para mujeres, ¿no? Antes era muy mal visto que las mujeres participaran en deportes como box, como lucha, como judo, ¿no? Entonces, pues esto era pues un limitante. Yo soy entrenadora de judo, bueno, he sido durante muchos años judoka y pues muchos años también fui entrenadora de judo y me costaba mucho trabajo que los papás permitieran que sus hijas participaran en este deporte, porque te decían, no, es que lo quiero para el niño, a la niña ya la metía jazz o ya la metía patinaje artístico. Entonces era parte de este tema cultural, ¿no? Esta creencia de que no es un deporte acorde para las niñas, para las adolescentes. Y yo creo que eso ha ido cambiando poco a poco, gracias a la lucha feminista, definitivamente, a la visibilización de que el tener un control y un conocimiento sobre tu cuerpo te va a ayudar en momentos críticos. Entonces sí hemos visto que es más fácil para las mujeres jóvenes, adolescentes, pues decir, oye, me gusta, yo quiero aprender artes marciales, yo quiero aprender judo, yo quiero aprender taekwondo. También hay que sumarle que hemos tenido un aumento también de visibilización en exponentes, en mujeres que han llegado a competencias y que han ganado competencias en diferentes deportes de combate. Y eso pues ha motivado también a otras niñas a decir, bueno, yo quiero ser como ella. No, es algo que también dentro de la teoría siempre se ha estudiado, el tener de manera visible referentes de mujeres en diferentes espacios nos abre el panorama. Hoy en día tenemos una mujer presidenta, ¿no? Claro. Ya hay muchas niñas que en la escuela cuando les preguntas qué quiere ser, te dicen presidenta, porque ya hay una mujer presidenta. Entonces en el deporte pasa lo mismo, cuando conocen a estas mujeres que han ganado competencias, pues entonces dicen, yo quiero también ser parte de ese deporte, y eso nos ha ayudado mucho también. Claro, es quitar el sesgo de que las mujeres pues no podríamos participar en deportes como artes marciales, como el judo, pero la pregunta también la quiero enfocar. Este aumento de estas prácticas de artes marciales tienen que ver con el incremento también de la violencia y como búsqueda de una forma de poderse defender, maestra. Pues yo no lo pondría de manera directa, de una relación directa. La realidad es que cuando, o sea, si tú les preguntas a las mujeres que hoy están practicando diferentes artes marciales si se inscribieron porque vivieron una situación de violencia, pues no sé si te vayan a decir que sí, por lo mismo que te estaba comentando. Muchas mujeres no identifican que están viviendo alguna situación de violencia en un principio, ¿no? Entonces yo creo que yo le atribuiría mucho más a esta libertad, Claro. ¿no? Al que las mujeres pueden tomar esta decisión libre de qué deporte quieren practicar. Y aún así yo diría libre, pues entre comillas. Yo he tenido alumnas que, pues te comento, ¿no? Está entrenando el hermanito y la hermanita está afuera sentada viendo la clase. Así y cuando es. le dices a la mamá, oye, ¿por qué no la dejas entrar? Te doy el 2x1, ni siquiera te lo cobres 2x1, pero déjala entrar, está sentada aquí viendo. Cuesta mucho trabajo convencer a las mamás, ¿no? De que dejen participar a las niñas en este tipo de deportes de combate. Pero lo que sí creo es eso, al final también ha habido una estrategia, bueno, este año, por ejemplo, hubo esta estrategia de las clases de defensa personal a nivel nacional, enfocadas en el judo, de hecho, y eso permitió también darles un espacio a muchas mujeres para conocer de qué se trata, ¿no? El tema del judo, que es un arte marcial, que la base máxima es la defensa, ¿no? No es un deporte de ataque. Así Es es. utilizar la fuerza del contrario en tu beneficio. Y eso pues se pudo enseñar un poquito en estas clases que se estuvieron dando, pues bueno, a nivel nacional. Aquí en Yucatán fue justo lo que comentaban en la nota, pues logramos reunir a 700 mujeres. Entonces, no creo que sea como simplemente esta situación. Sería muy simplista reducir que las mujeres están entrando a los deportes de combate o a las artes marciales como consecuencia de la violencia. Yo creo que
la violencia es un problema estructural que tiene varias variables y pues las artes marciales no van a ser la varita mágica, ¿no? Para solucionar ese problema. Sin duda, maestra Elisa Zúñiga, le apreciamos muchísimo que haya estado aquí en la conversación, aquí entre dos, y le mandamos un abrazo. Y sí, qué bueno que la verdad se ha pues visibilizado el asunto de la violencia hacia las mujeres, violencias de todo tipo. Lo importante es evitar precisamente la normalización, en muchos casos lamentables, y bueno, el que se hable ya permite a las mujeres dar voz, sin duda, maestra. Sí, definitivamente. También el reconocimiento al trabajo de las instituciones de gobierno, ¿no? El Yucatán también tiene un alto nivel en transversalización de la perspectiva de género y eso ha permitido pues que desde cada institución se pueda nombrar como tal cuando existe algún tipo de violencia. Y que exista la perspectiva de género pues ha sido un aliado, por ejemplo, en la clase de defensa personal masiva que se impartió. Entonces yo creo que se está avanzando en el tema, en la atención de la prevención de las violencias contra las mujeres. Es un trabajo que va a ser arduo y largo, no va a acabar en 2 meses ni en 3 años. Así es, maestra Elisa Zúñiga, muchas gracias por esta conversación y efectivamente el tema de la violencia hacia las mujeres pues es un tema muy relevante, el cual tenemos que darle siempre pues presencia, hablar de este tema en los medios de comunicación y bueno, sobre todo pues hacer conciencia de que nos tenemos que respetar entre todas y todos y sobre todo también, maestra, unir a la sociedad en su conjunto precisamente a eliminar la violencia hacia las mujeres que se da, pues sí, dentro de la familia en muchos casos, pero también fuera de ella. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes, hasta luego. Pues muy interesante lo que nos dijo la maestra Elisa Zúñiga. Les quiero recordar que pues tengo para ustedes este libro, Cómo me haces falta. Es un libro de Rogelio Quedea. Dice, ¿cómo me haces falta? Construye con una poesía íntima e intensa la cronología de una separación. Los poemas exploran tanto los momentos divertidos como los dolorosos para invitar a una reflexión sobre las experiencias cotidianas y sobre todo también las inquietudes existenciales. Quedea, el autor, hace que el lector sea testigo de las distintas etapas de una historia condenada a repetirse. Bueno, pues ahí está este libro para que ustedes nos puedan seguir escribiendo. Y también les recordamos que estamos en todas las redes sociodigitales para que pues nos escuchen, nos escriban, nos den sugerencias de temas que les gustaría que tratáramos aquí entre dos, como este de la violencia. Así es, lamentablemente pues el incremento de la violencia pues sí sigue vigente a pesar de que se habla, a pesar de que hay efectivamente acciones gubernamentales, acciones pues de todo tipo, de instituciones públicas, privadas, pero hay que seguir hablando de este tema que afecta lamentablemente a un gran número de mujeres en este país. Por fortuna, cada vez, como les decimos, más visible el hecho de que existen muchos tipos de violencia que a lo mejor no las consideramos porque efectivamente la sociedad, la estructura social, pues no permitía saber que, por ejemplo, si una mujer, como nos explicaba la maestra, si una mujer pues simplemente se le da el silencio por parte de la pareja, pues no es violencia, pues claro que es violencia, ¿no? Pero hasta ahora es que son temas que se están hablando efectivamente como tal, porque por muchos años, y yo creo que por siglos, todas estas violencias, pues sencillamente ni siquiera, quiero decirles, ni siquiera se consideraban violencias. Así que, pues importante, como les digo, seguir hablando sobre esto que nos importa a todas y todos, a toda la sociedad, la violencia hacia las mujeres que lamentablemente se da
se da en muchos casos dentro del propio seno familiar. Por eso es importante que también se hable de la violencia de género desde las primeras etapas de la vida de las personas, desde las primeras etapas de la educación, a fin de que, pues sí, efectivamente, de concientizar sobre los diferentes tipos de violencia y también las formas de evitarla. Ahí está el punto central de esto. Y bueno, pues aquí seguimos en esta conversación aquí entre dos. Ya hablamos en un principio también del problema que enfrentan las personas adultas mayores por el empleo precario que están enfrentando, sin duda también temas que, como le digo, se tienen que conversar, ¿eh? No sé qué opinen ustedes, porque muchas veces pues no les damos la importancia que deberían de tener en el caso de la discriminación laboral por la edad, las condiciones mínimas de de seguridad social, en fin, y claro, de la cuestión de la violencia hacia las mujeres. Y precisamente en este momento nos vamos a enlazar con Gabriela García Pérez. Ella es licenciada en Química Farmacéutica y Biología y estudiante de maestría en Ciencias Químicas y Bioquímicas, porque ella lamentablemente fue víctima de violencia intrafamiliar allá en Yucatán. Gabriela, muchas gracias por estar aquí entre dos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mucho gusto. Y te apreciamos que tengas ahora sí que la fortaleza para hablar sobre la violencia que lamentablemente enfrentaste pues dentro de tu familia. Háblanos, por favor. Sí, claro. A pesar de que han pasado ya varios años, sí me cuesta un poco hablarlo porque pues es revivir, ¿no? Claro. Yo cuando recién me embaracé de mi hijo, yo me fui a vivir con su papá y ahí es cuando comenzó el calvario, ¿no? El señor, pues no le parecían mis formas. Ahora sí que como dice el dicho, ¿no? ¿Quieres conocer a Andrés? Vive con él. Un mes. Entonces, Uh-huh. eh, sí, no le parecían algunas formas en las que pues yo llevaba la casa. A mí me gusta mucho tener la casa limpia. Yo tengo un toque con la casa limpia y pues no le gustaba que yo limpiara cada rato o que yo dijera que por favor mantengan limpio el cuarto porque nosotros teníamos un cuarto donde vivíamos dentro de la casa de mi suegra, ¿no? Entonces, pues ahí empezaron primero las agresiones verbales y poco a poco fue intensificándose, ¿no? Durante el embarazo yo recibí bastante agresión física. A mí me golpearon embarazada, en la panza de embarazada y bueno, ahí empezó todo porque pues realmente yo no sabía si mi hijo iba a tener algún problema por estos golpes. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ahí era cuando yo tenía que ponerme alerta, ¿no? Cuidarme no solo a mí, sino al bebé que tenía yo en el vientre. Claro. Pero, Y pero este, narras ajá, claro. precisamente, Gabriela, el cómo se va incrementando cuando hay violencia, empieza pues con violencia verbal y va escalando desafortunadamente hasta que por fortuna en tu caso pudiste denunciar, me imagino, esta situación. ¿O qué pasó? Sí, fue algo complicado. ¿Cómo empezó la violencia? Con pequeñas palabras. Yo lamentablemente vengo de una familia en la que mi papá, pues, se divorció de mi mamá, se buscó otra pareja y bueno, casi no tengo familia, ¿no? Entonces yo siento que por eso yo me refugié en lo que es el papá de mi hijo y él empezaba con esas violencias diciéndome, pues es que tú no tienes familia, tú a ti nadie te quiere, si no me tienes a mí, pues no tienes a nadie. Poco a poco, hasta que ya empezaron a hacer ya pues insultos de eres una esto, te comportas como una zorra. Sí, Y poco a poco cuando me di cuenta, pues ya eran golpes, ya eran patadas. En una ocasión fuimos a la playa, él se puso un poco alcoholizado y me golpeó hasta sangrar la nariz, me golpeó
En ese momento yo no me podía quitar porque no había combi, no había cómo regresarme Claro. a Mérida, estábamos como a 40 minutos. Entonces no me di cuenta en qué momento pasó de las agresiones verbales a tener un sangrado nasal. Sí, no, lamentablemente Sí. tu historia yo creo que desafortunadamente es compartida por muchas mujeres en este país. Gabriela García, te quisiera preguntar finalmente, y estamos ya a punto de despedirnos, pero te introduciste en las artes marciales. Bueno, mira, yo no me introduje a raíz de la violencia. Yo soy artista marcial desde que tengo 13 años. Eh, Adopté esta arte marcial como disciplina, como manera, siempre he sido muy fuerte. Qué ironías de la vida, yo siempre he sido muy fuerte. Sin embargo, en el momento de pasar la violencia que tuve, uno se nubla por los sentimientos. Mira, por mi cabeza pasaban 21 y mil técnicas de artes marciales que yo podía haber hecho en el momento. Así es. Lamentablemente era mi esposo, era el papá de mi hijo, tenía yo que cuidar a mi hijo cuando lo tenía en brazos, y si lo lastimaba, y si llamaban a la policía, y si lo lesionaba de gravedad y me llevaban a la policía, y mi hijo, ¿qué iba a hacer de mi hijo? Entonces en ese momento, por más de que tal vez yo pude defenderme riéndome, no pude, estoy paralizada porque está entre lo Así que es. puedo hacer y lo que debo de hacer. O sea, yo Así ya es. era artista marcial de más de 10 años, y en ese momento estuve paralizada por cuidar a mi hijo, por Ah. protegerlo. Ay, Gabriela, pues de verdad que sobre todo te apreciamos mucho que hayas conversado aquí entre dos. Y bueno, lamentablemente tu caso, pues, ¿qué te digo? Nos afecta a todas y todos, y qué bueno que hablas para así visibilizar el asunto de la violencia y sobre todo trabajar para que ya no ocurra. Te mandamos un abrazo hasta Yucatán, Gabriela. Muchas gracias. Lo que sí les puedo decir es que las artes marciales nos abren muchos caminos, nos dan esa fortaleza para salir adelante, y bueno, les invitamos a todos a ser artistas marciales. Ay, Muchas muchas gracias y un fuerte gracias abrazo. a ti. Bueno, pues gracias a todas y todos por habernos escuchado aquí entre dos. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó. Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza.